Bienvenidos a este segundo encuentro de fogones y tambores en San Basilio de Palenque. Hoy vamos a tener una receta de aquí, originaria de San Basilio, que es el arroz con manteca colorada y un guiso de pollo. Seguimos también con nuestra misma cocinera del día anterior, del primer encuentro, que es doña Lucía Escobar. Estamos también con Zumbi, que es nuestro tamborero, y Germán Negrete Andrade, también de la corporación Asopraduce. Este proyecto hace parte de Comparte lo que somos del Ministerio de Cultura, una iniciativa de fortalecimiento cultural para 2021. Nuestra receta de hoy, como les venía diciendo, es ese arroz con manteca colorada que tiene como base esos sabores tradicionales el ahumado, también esa conexión con los momentos fúnebres también, ¿cierto? Ese arroz que se cocina en los velorios aquí también, o los guisos también que se preparan en esos también festejos que hay, tanto festejos del jolgorio, de la fiesta, de los encuentros, pero también los encuentros alrededor de las ritualidades aquí en San Basilio de Palenque. Entonces, los invitamos a que nos acompañen, a que nos cuente un poco también doña Lucía cuál es el proceso de la elaboración de nuestra receta. Bienvenidos. Ahorita mismo estoy lavando el pollo para prepararlo, para aromarlo. Ya tengo más de 20 años haciendo esta receta. ¿Y cuándo la preparas normalmente? ¿Cuándo preparas este pollo guisado? Esto lo preparo más en el Festival del Tambor, aquí en Palenque, aquí en San Basilio de Palenque. Preparo con mayor para los que vienen de fuera. Y también en otros momentos, no sé, en un cumpleaños. En un cumpleaños, en un matrimonio, también se prepara. ¿Y esa es la manera en la que lo preparaba tu mamá o tu abuelo? ¿O es una receta que tú te Es una receta yo misma. ¿Tú misma creaste la receta? Sí, una receta que yo misma la lavarlo bien y después se aroma. ¿Y qué ingredientes tiene? O sea, cuéntanos un poquito de cuáles son las cosas con las que lo adobas. Tengo el ajo, tengo el Don Sabor, la Maggi, el tomate, la cebolla y la pimienta de olor. Esos son los preparamientos para... La Maggi, ¿para qué otras cosas usas la Maggi? O sea, para que le dé buen sabor, buen gusto a la comida. Y casi todas las recetas que tú preparas les pones Maggi. Claro. O sea, la Maggi es como un ingrediente habitual para ti. Sí, sí. Para darle gusto. Es importante el asunto de la Maggi porque son como de esos caldos como concentrados. Muchas personas que tienen como cierta aversión o reparos a utilizar la Maggi, porque la dicen, o por lo menos en el asunto de las cocinas regionales o tradicionales, tienen como cierto reparo a usarlo, pero la Maggi es uno de esos ingredientes fundamentales en la alimentación. De hecho, y se conecta mucho con esas matrices culinarias, por ejemplo, de África, en las que se hacen unas pastas que tienen como base la Maggi, ¿cierto? Es la Maggi y se maceran con ajo, cebolla, pimientas, con diferentes saborizantes y se generan unas pastas, ¿cierto? Que tienen como base la Maggi.
¿cierto? Entonces la Maggi es como la han de alguna manera satanizado o alejado como del asunto tradicional, pero realmente es uno de esos ingredientes que habla como de esas colonizaciones del sabor. ¿Por qué? Porque la Maggi, por ejemplo, es de esas recetas o esas técnicas culinarias que transformaron a partir de la cocina francesa, ¿cierto? Entonces en Francia hacían como los concentrados, esto es un caldo concentrado de gallina, ¿cierto? O caldo concentrado de res. Entonces concentran el sabor aquí y lo clarean con agua y eso genera unos fondos, ¿cierto? Pero sigue teniendo un sabor a o res, o costilla, o pollo, pero sigue siendo como de esos ingredientes fundamentales que mezclado con otras cosas transforman el sabor y sigue teniendo una importancia. Entonces, con el asunto de lo que les decía de la colonización, por ejemplo, entonces no podemos negar que en muchas partes de África estuvo presente la colonización francesa. En muchas partes de África se habla francés, como aquí fuimos colonia española, hablamos español por eso, pero en África también que recibieron tantos flujos migracionales de diferentes colonias, hablan francés por eso. Y también la colonización también estaba en una colonización del gusto, ¿cierto? En una colonización del sabor. Entonces, muchas técnicas francesas están puestas en África de otra manera, ¿cierto? Están en una reelaboración, en unos préstamos, en unos contactos, en unos sincretismos culinarios, donde, por ejemplo, este ingrediente, la Maggi, juega un papel importante. Entonces, por eso, pues creo que es necesario ese asunto de desmitificar un poco el asunto de creer que cocino con Maggi, cocino mal, o cocino con Maggi, no cocino cocina tradicional. De alguna manera, Maggi, o bueno, no digamos los créditos, pues, o la gran empresa, sino con un cubo de sabor o un cubo de caldo de pollo o un caldo de costilla, como les decía, sino que es parte de todo un proceso de préstamos, de contactos con otras culinarias que nos da este tipo de ingredientes que, como nos está diciendo doña Lucía, es parte fundamental de esas cocinas también, por ejemplo, aquí en San Basilio de Palenque. Uno de los ingredientes que hemos estado trabajando desde ayer y hoy también en nuestros primer y segundo encuentro de fogones y tambores en San Basilio de Palenque es la manteca colorada, ¿cierto? Es este ingrediente que, como les decía, es de esos que conecta esa ancestralidad del pueblo palenquero. Y doña Lucía nos va a contar un poco ella qué recuerda o qué conoce, o desde su historia de vida también, qué sabe un poco de la manteca colorada. Cuéntenos, doña Lucía, qué sabe usted de la manteca colorada, cómo ha escuchado que se prepara. Usted no hace manteca colorada, ¿cierto? Yo no la hago. He oído el comentario que la manteca colorada cocina en el corozo. Después que cocinen el corozo, lo machacan con un pilón. En un pilón lo machacan. Luego agarran y lo lavan. Van separando la concha y van separando las pepitas. Y lo dejan reposar un rato ahí y luego lo llevan al fogón. A propósito de lo que decía doña Lucía, los pilones son ese accesorio de la cocina que es como fundamental en diferentes planos de la realidad, tanto de la Afrocolombia como de África, ¿cierto? En sí. Y también se ha transformado y se ha como relacionado con otros universos culinarios, por ejemplo los indígenas, los universos campesinos,
pero sigue teniendo como esa base fundante en África. Entonces es como, esto es un mortero, ¿cierto? Un mortero de ajo, pero los pilones son esto un poco más grande, donde se maja el arroz o se maja maíz, para sacarlos de sus vainas y pues darles como limpieza un poco y poderlo consumir, ¿cierto? Entonces un pilón es una cosa un poco más grande con unos morteros o unas manos, las manos de pilón también mucho más grandes, y les dan esos golpes. Es interesante una cosa a propósito de esa conexión con África, de cómo se conecta el ritmo. Por eso acá tenemos a Zumbi que nos está tocando el tambor, de cómo se conectan los ritmos con el pilón, ¿cierto? Entonces hay unas cosas que se llama, es muy de los referentes más importantes del asunto de Folí, del ritmo, de cómo está el ritmo en África, y entonces el asunto de tocar las manos del pilón y macerar, eso va dando un ritmo, ¿cierto? Y va teniendo como un tempo, ¿cierto? Usted va golpeando con la mano y va sacando como un ritmo también del pilón, y eso conecta la sonoridad también y la corporalidad, o sea, cómo usted va moviendo el cuerpo y va sacando el ritmo con la manera en la que va golpeando el millo, el trigo, el arroz, ese tipo de ingredientes que son esos tipos de cereales, que son los cereales culturales de África. Entonces el pilón es importantísimo, y aquí en Palenque también es habitual, por ejemplo, el asunto de, por esta época, que se acostumbraba a tener el arroz puesto en las terrazas secando, porque se pilaba el arroz un montón de arroz para diciembre, y se usaban esos pilones, ¿cierto? Ese montón de elementos que de alguna manera conectan esos saberes, esas técnicas en la cocina, desde este contexto de la afrodiáspora o de Afrocolombia con África. Interesante. Otra. Ok, ahí dale. Otro aspecto interesante de la manteca colorada es el asunto de los humores que hay conectados aquí, ¿cierto? De cómo hay como la tradición, la creencia fundada, pues la creencia real, de que las personas que están en la casa, desde que se está empezando a hacer todo el proceso que de alguna manera nos lo estaba contando doña Lucía, desde que empiezan a prepararse las personas que están en la casa, no puede entrar otra persona más, porque al agregar otra persona, ¿cierto? Otro humor, otra sensación, la energía incluso de otra persona, cuando llegue a la casa y estaban ya en el proceso de elaboración, corta la tempura, el momento en el que el aceite está cuajándose, ¿cierto? Y eso pasa en otros planos también de la realidad de las técnicas culinarias. Por ejemplo, cuando usted está preparando un dulce, un flan, y no cuaja, o cuando usted está preparando un soufflé y no sube, ¿cierto? O cuando la torta no le esponja, o cuando usted está haciendo por ejemplo una mazamorra, que son muy habituales aquí en el Caribe, una mazamorra, y la mazamorra, alguien más le mete la mano al palote de la mazamorra y la mazamorra se corta. Entonces eso también tiene que ver con esas sensaciones que también unos humores distintos dañan un proceso de elaboración o una técnica culinaria. Eso mismo pasa con este ingrediente, con la manteca colorada, cuando otra persona conecta su energía durante la elaboración de este ingrediente y también corta eso. Por eso las señoras que preparan este producto acá, como por ejemplo doña Ana, que fue la señora que nos elaboró esta que tenemos hoy en nuestra preparación de fogones y tambores, es muy celosa con eso, con quién entra y quién no durante su proceso de elaboración, ¿cierto? Quién está en su casa, y cuando la otra persona va a entrar, ella les dice, por favor espera un momentico, que me puede dañar la elaboración de la manteca. Entonces doña Lucía nos vaya a poner el pollo al fogón, ya puede ir como el proceso de continuarlo.
la estoy sofriéndole una cebolla para cortarle más el sabor. Para que me le dé un poquito de sabor, le estoy agregando una cebolla. Esta receta me la enseñó la señora Luciana Herrera, mi suegra. Es necesario de uno aprender, uno mirar y aprender. O sea, muchas recetas que usted conoce las aprendió de su suegra. Sí, señor. ¿Cómo qué cosas? ¿Qué otra receta aprendió de su suegra? Todo lo que yo hago, menos la copa. Eso sí que ella lo hizo. ¿Y por qué no le gustaba a su suegra esa época? Bueno, por allá la señora de tiempo de antes no le... O sea, que hacer coca es una tradición más bien... Coca ni cualquier otro dulce. De pronto No. otro dulce, ninguno. No. Alegría, Dulce queso, el guandul. único dulce que ella hacía era de guandú para la Semana Santa. O sea, el dulce de Semana Ese Santa. también lo aprendí a hacer yo con ella, el dulce de guandú. ¿Y cómo hace el dulce de guandul? ¿Cómo se hace el dulce de El guandul? dulce de guandú uno viene y sancocha el guandú, luego lo muele, pone la panela en el fogón y cuando ya la panela se derleída, uno viene y echa el guandú ahí en la olla. Y le echa jengibre, le echa coco y lo deja ahí hasta que ya agarre su punto. Ya. ¿Y qué otras cosas preparan con guandul? Bueno, eso es lo único que yo sé preparar con guandú. O sea, sopa de guandul, arroz de No, guandul, eso nada no. de eso. Bastantes personas oigo que hacen arroz de guandú, pero yo nunca lo he hecho. Esto que está aquí coloradito. Montáis doblado. Buenas tardes, mi nombre es Zumbi Marte Hernández, nuevamente un placer saludarlo, un placer demostrarle o mostrarle un poco de lo que hacemos acá en Palenque con relación al tambor, a la cocina. Bueno, acá en Palenque, en la musicalidad nuestra, tenemos dos ramas. Existe una rama de ritmo alegre y de ritmo triste. Los ritmos alegres obviamente se utilizan para momentos alegres, momentos donde la persona anda contenta. Y los ritmos tristes se utilizan para temas relacionados con el velorio, el lumbalú y cosas así. Entonces, en los ritmos alegres encontramos ritmos como el mapalé. El mapalé es un ritmo muy representativo de acá, que a través de él mostramos un poco todo el proceso de liberación
de cimarronaje que vivieron nuestros antepasados, ya que el mapal era una danza que nuestros antepasados esclavizados bailaban en sus momentos libres como una forma de demostrarle a las personas que lo tenían esclavizadas que no querían estar en la situación que lo tenían. Entonces, siempre que terminaban sus labores, siempre bailaban mapalé, danzaban mapalé. Y el mapalé suena así. Otra danza que hace parte de los ritmos alegres, la danza de la puya. La puya es una danza de mucha resistencia, de mucha fuerza, de mucha habilidad, donde las personas, el hombre y la mujer que danzan, muestran ese coqueteo, ese amoreo que hay entre ellos. Y suena así la danza de la puya. Que hace parte de los ritmos alegres es la danza del pavo y la pava. El pavo y la pava, como su nombre dice, muestra ese apareamiento que se da entre esos dos animales y que anteriormente no era una danza, sino era un juego de ronda que jugaban en los velorios para mantener a las personas que estaban en ese velorio despiertas hasta el momento de levantar el paño. Y nosotros, las agrupaciones de danza, lo pasaron al tema de danza como una forma de mantenerlo y que no se pierda. Y dice así. Yo tenía una pavita con huevo de codorniz, con huevo de gavilán, arroz del pavo y la pava, 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 arroz del pavo y la pava. Otra danza de los ritmos alegres es la danza del son palenquero o sexteto. Es un ritmo interpretado por agrupaciones acá como el Sexteto Tabalá, Los Hijos de Benco y Sexteto Son Bareque. El Sexteto Tabalá, más que todo, es un grupo muy representativo acá que ha representado nuestra comunidad por muchas partes del mundo y suena el ritmo de son palenquero de sexteto, suena así. Esta tierra no es mía, esta tierra no es mía, esta tierra no es mía, esta tierra es de la nación. Esta tierra no es mía, esta tierra no es mía, esta tierra no es mía, esta tierra es de la nación. Entonces, ahora vamos a pasar al otro lado de la música, que son los ritmos tristes. En esto encontramos el bullerengue y el lumbalú. El bullerengue es una danza que bailaban o bailan en los velorios y es una danza que tiene un motivo o busca la inclusividad de aquella mujer en estado de embarazo, ya que por ser una danza que se baila un poco lento, esas mujeres tenían la posibilidad de bailarlo. Y suena así. Otro ritmo alegre, triste que encontramos es el ritmo del lumbalú. El lumbalú encierra muchos elementos, ya que el lumbalú empieza desde el momento en que la persona está enferma, ya que desde ese momento la gente está cantando cánticos melancólicos y la gente está rezando. Ya cuando la persona fallece, alrededor del cajón donde está el fallecido, el muerto, las mujeres o nuestras abuelas empiezan a bailar, a cantar los cánticos melancólicos y suena así el lumbalú.
y los invitamos al Festival de Tambores que se realiza anualmente en el mes de octubre acá en Palenque, ya que en ese festival vienen muchas agrupaciones de diferentes partes del país, incluso agrupaciones del África, y vienen a mostrar un poco y a conectarnos con los que ellos tienen acá, que se asemeja mucho a lo que tenemos acá. Acá nosotras se la metemos el cardero después que se acomode para que se cocine más rápido el arroz, se haga más rápido. Se siente un aroma muy delicioso, muy bueno. Esos son los olores que también nos recuerdan como algunas cosas, nos traen como esa memoria culinaria, ¿cierto? Como de, ¿a dónde la transporta usted, doña Lucía, este guiso de pollo? Este guiso va hasta la esquina de doña Manuela. O sea, ese olor, el aroma este va hasta la esquina de doña Manuela. O sea, es de esos olores que usted pasa y recuerda y sabe que ahí está cocinando doña Lucía, porque es como esas, es la mano de la persona también sí, la que está ahí. Sí, eso va en la ¿cierto? mano, sí, señor. O sea, es como ese sabor que uno pasa y recuerda como a ciertas cocineras o a ciertas personas de la familia de uno, o algunas personas, o algunas recetas en específico, ¿cierto? Un olor, por ejemplo, al pescado frito, que aquí pasa mucho, sí. El olor de los carneros guisados, o sea, ese tipo de olores que a uno los remontan a un lugar y que hacen parte de nuestra memoria culinaria. Eso va en la mano y también en la machacada del ajo. Hay personas que machacan el ajo y no tiene olor, no le da olor. Eso va en la mano. Y así estamos terminando nuestra preparación, nuestra receta de arroz con manteca colorada y pollo guisado. Sí, así está muy bien. Y pues de esta manera también queremos como darle las gracias a doña Lucía Escobar, pues que estuvo cocinando con nosotros ayer y hoy aquí en San Basilio de Palenque. En la casa de doña Minerva, en su patio, nos prestó su patio para que pudiéramos evidenciar estas delicias de la cocina palenquera en el marco del proyecto Fogones y Tambores del Ministerio de Cultura en su programa de Comparte lo que somos 2021. Cuéntenos, doña Lucía, pues, esta preparación, denos algunas palabras ya para cerrar nuestra presentación el día de hoy. Con este delicioso plato los invitamos para que vengan a Palenque a comer la delicia de acá de nuestro pueblo. La cultura es de todos. Ministerio de Cultura.